tecnológicas, basadas en las nuevas herramientas tecnológicas y cómo inciden en la actividad política y en la comunicación política. Lo que nosotros proponemos es un debate y una reflexión en esta nueva era del streaming y tomar estas herramientas políticas de diferentes espacios con diferentes miradas. Desde la mirada del consultor, desde la mirada del docente, desde la mirada del sindicalismo, desde el área de gobierno y desde la mirada desde los periodistas y también política. Queremos, y nuestra intención es una mirada que sea interactiva, enfocar esta mirada interactiva y digital para un debate público que nos ayude a comprender esta actualidad que estamos transitando y bueno, y analizar este debate digital, esta conversación digital. Por eso invitamos a varios colegas consultores desde ASACOP, invitamos a docentes y, como les dije, a periodistas. Y si les parece, ya damos la bienvenida. No me presenté, yo soy Mariela Vallejos, vivo en la ciudad de Trelew. Y, y, y bueno, la idea es esta, que aprendamos todos y que todos sigamos de cerca lo que es el uso de estas herramientas digitales para una democracia más rica y más sana. Bueno, si les parece, comenzamos con el primer orador, que es Pablo Cabas. Pablo nos va a presentar el tema se llama Del foro a las pantallas, la reconfiguración del espacio público. Pablo es doctorando en política comparada, se encuentra en este momento en Portugal. Desde ya, muchas gracias, Pablo, por participar, por darme bola en esto. Es magíster en políticas públicas y en gestión política y ha ocupado cargos claves como director de comunicaciones en ANSES y secretario de medios en Tierra del Fuego. Eh, yo les quería contar que cuando empezamos con el grupo a charlar, a invitar a profesionales, me interesó mucho el tema que sean regionales, en algunos casos que sean regionales, porque es la primera actividad que hacemos desde la región. No va a ser la única, pero eh, me interesaba comunicar con profesionales y con personas que estén interactuando o que vivan en nuestra región, en nuestra Patagonia. Y Pablo vivió muchos años en Tierra del Fuego y me pareció muy interesante y por supuesto me encantó conocerlo. Así que, bueno, Pablo, te damos la bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, un placer enorme estar acá. Gracias, Mariela, y gracias también, María Rosa, por la organización. Y, por supuesto, un placer y una alegría compartir esta actividad con ASACOP, asociación de la cual también formo parte, y siempre es un gusto poder compartir un espacio, aunque sea virtual. Bueno, cuando hace unos días atrás con Mariela nos cruzamos por la Universidad Católica de Córdoba, me invitó y bueno, la idea era, todavía estaba un poco en pañales, primero iba a ser una charla, después lo reconfiguró un streaming, creo que cambiamos hasta el tema un poco para conversar, así que quedó un poco, como era un poco abierto el tema y la invitación era un poco abierta, la propuesta mía también es un poco abierta, por lo cual es para... más que certezas, son una serie de preguntas que me quiero hacer con ustedes, y algunas por ahí podemos tener algunos indicios para tratar de responder, y otras creo que justamente si tuviéramos la respuesta a estas cuestiones no estaríamos acá porque son procesos que vienen en marcha y que todavía nadie sabe cómo van a seguir evolucionando. Yo voy a empezar compartiendo una presentación bastante, en un punto divertida porque tiene mucha imagen, mucha ilustración. La idea es esa, no es hacer una clase excesivamente teórica, sino... se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo bien?
No sé si se está viendo bien. Sí, perfecto. Bien. Tengo como muchas ventanas acá abiertas. Bueno, aquí es justamente el problema de lo que es la conversación de hoy, la cantidad de pantallas que tenemos dando vuelta. Yo lo que no sé es por qué yo no lo veo. Ahí está, ahí lo veo completo. Genial. Bueno, como les decía, la conversación era un poco, no es desde el foro, porque no somos abogados, sino desde el ágora a las pantallas. En realidad tenemos que reconfigurar esta charla, porque es justamente la reconfiguración del espacio público, identificando tres grandes momentos. Un momento pre-medios masivos de comunicación, donde la comunicación política estaba marcada por la oratoria y por la presencia física, y con el comienzo de la irrupción de los medios masivos de comunicación, sobre todo a fines del siglo XVIII, del siglo XIX y siglo XX, donde se va dando esa triada desde los pasacalles hasta el megáfono, del megáfono a la radio, al diario, del diario a la radio, de la radio a la televisión, ¿no es cierto? Toda esa secuencia que fue reconfigurando cada uno de los medios nuevos que iba apareciendo, iba reconfigurando la forma de hacer política y de comunicar la política, y siempre el último medio en aparecer era el que reconfiguraba todos los anteriores. Entonces, cuando aparecía la radio, reconfiguraba el diario. Cuando aparecía la televisión, reconfiguraba a la radio y al diario, ¿sí? Entonces, sin duda, el último medio que marcó una forma de comunicar y de entender el espacio público fue la televisión, que introdujo la imagen, sobre todo, y esta idea de la política espectáculo. Y actualmente estamos viviendo una nueva etapa, que es la etapa de la comunicación digital o de la comunicación en red, donde los políticos compiten no contra influencers, sino como influencers, con el objetivo de gestionar, o algunos dirían manipular, ¿sí? O otros dirían hackear el algoritmo, ¿sí? Y esto no significa que los políticos tengan que ser expertos en estadística, ser expertos en Big Data, ser expertos en manipulación de datos. Cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando de la gestión de las emociones, ¿sí? El elemento central que dinamiza y que mueve a las redes sociales son las emociones. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de qué número le vamos a ir poniendo a esas emociones, que son con lo que va a jugar un poco la comunicación política. Entonces, la primera etapa, que era la etapa de la arena pública, el ágora, obviamente la oratoria era lo más importante, la proximidad, la representación era directa, y el político tenía que ser un buen orador, tenía que ser capaz de argumentar, de dar motivos racionales, ¿sí? La política se medía por la fuerza del argumento y por la memoria del auditorio. Lo racional vinculado a lo real. Lo racional nos permitía llegar a lo real, ¿sí? Y el político iba construyendo esa realidad a través de un discurso que tenía que asemejarse siempre a lo real, ¿sí? El capital, por supuesto, para el político era su palabra, la representación era territorial, y la circulación de los mensajes era bajísima, porque la mediatización era también muy baja, ¿sí? Ahí, por ejemplo, las cartas. Las cartas hay una mediatización con la carta, ¿sí? La carta es un formato papel que justamente lo que hace es mediatizar ese proceso de comunicación, pero no era una mediación masiva, ¿sí? Es una carta, escribo, tengo un emisor, tengo un receptor, ¿sí? Es una comunicación de ida y vuelta, pero no es una comunicación masiva, no hay un solo emisor que comunica a múltiples receptores. Entonces no era una mediación masiva, ¿sí? Y el capital político se construía a través de la argumentación racional. Si hay una imagen de esos discursos de Irigoyen, ¿no? Imaginen eso, el primer presidente de la democracia argentina, que fue Irigoyen, era un presidente que lo cual la Argentina no le conocía la cara, ¿sí? Imagínense que las personas que accedían a diario vivían en grandes ciudades y eran de determinadas clases sociales, es decir, que la inmensa mayoría de los argentinos nunca le conocieron, se murieron sin conocerle la cara a Irigoyen, ¿sí? Vean cómo la política estaba completamente desfasada de lo visual. Que eso cambia con la época de los medios masivos de comunicación y, por supuesto, con la videosfera pública, ¿sí? Y sobre todo a partir de los años 50 con la televisión, en el cual la imagen irrumpe, el marketing político se va consolidando como estrategia de comunicación, y la política se convierte en espectáculo. El político que aparece en televisión es aquel político que es capaz de entretener, aquel político que es capaz de tener rating, ¿sí? Que es telegénico, como lo denominó Sartori oportunamente, ¿sí? Es decir, aquel que tiene dotes para manejarse ante la cámara de televisión, ¿sí? Como momento, como el pic este estilo de comunicación, siempre se pone el debate entre Nixon y Kennedy,
que fue el primer debate televisado, por lo tanto se supone que el debate lo visual impactó fuertemente el electorado. Por supuesto, después hay estudios posteriores que indican que esto no fue tan así, que en realidad impactó más la radio que la televisión, ¿no? Porque en ese momento la televisión no estaba tan extendida como la radio, pero eso es otra discusión. Lo que sin duda quedó en manifiesto era que lo visual se impuso sobre lo racional. Y cuando hablamos de lo visual estamos hablando de lo estético, ¿sí? Ya no importa lo real, sino lo que es más lindo para la televisión, lo que es televisable, ¿sí? Lo que la cámara puede enfocar y lo que atrae el rating y sostiene el rating. ¿M? Entonces el político tenía que convertirse en un entertainment, tenía que ser alguien capaz de sostener ese rating y poder comunicar con la imagen. Antes no requería de la imagen para comunicar y ahora requería absolutamente de la imagen para poder comunicar. Actualmente estamos viendo un nuevo proceso que tiene que ver, que se origina en las últimas 2 décadas, que tiene que ver con la creación de un ecosistema digital en red, que quiero hablar un poquito de esto, sobre todo para poner la alerta con respecto a las pantallas, ¿sí? En este nuevo ecosistema, obvio, los algoritmos son importantes, los políticos se convierten en influencers y tienen que ser políticos que entretengan, hablando de la política. El político se convierte en un influencer. Hay una fragmentación, ya no formamos parte de una esfera pública o de una videosfera en la cual todos compartimos esa idea del 50-60 puntos de rating, ¿sí? Que digamos había un consumo masivo a determinados medios de comunicación. Hoy día hay una atomización, hay una fragmentación, hay múltiples nodos en una red dialógica, ¿sí? Donde justamente lo que se busca es captar la atención. El capital es la atención, la capacidad de retención, la capacidad de que tengamos de que nuestros consumidores se queden viendo y scrolleando nuestros contenidos, ¿sí? Cuanto más podemos captar la atención, más acumulamos capital en las redes sociales. Y el político tiene que ser un creador de contenido, tiene que crear reels, TikTok, memes. Lo que busca es el engagement, busca justamente generar ese vínculo de representación que antes se daba, ¿no es cierto? Esta idea de la representación a través del voto, ahora esa representación se da a través del engagement, ¿sí? Yo me vinculo con un político, reacciono ante lo que dice el político, puede ser positiva o puede ser negativamente, ¿sí? Pero sin duda me moviliza mis emociones. Lo que busca el político es gestionar, yo pongo ahí, o manipular las emociones. Eso es lo que se busca hacer con cada Reels, con cada TikTok, con cada video compartido. Comparando los tres modelos, vemos que pasamos de lo racional a lo visual, a lo emocional, de un político orador que busca a través de la razón llegar a lo real, a un político que a través de lo visual busca generar estética y entretenimiento, y un político que busca que a través de un rol de influencer busca generar engagement con las emociones de los consumidores, ¿sí? De los que están frente a pantallas, que es el segundo punto que quería destacar acá. Hoy día vivimos en un ecosistema de pantallas. Si imaginamos que una persona tiene en el día 8 horas, por lo menos saludablemente debería dedicar a dormir, ¿sí? Si duerme 8 horas al día, tiene otras 16 horas al día, más o menos, para gestionar el resto de sus actividades, ¿sí? Hoy día las personas están pasando un promedio a nivel global, con todas las diferencias y asimetrías que hay a nivel global, unas 6 horas 40 frente a distintos tipos de pantallas. La computadora, el celular, la televisión, ¿sí? Esto viene creciendo en forma sostenida y todos los países cada vez consumen más horas de pantallas. La generación Z actualmente está en 9 horas. Los argentinos estamos en un promedio, no somos el país que más horas consume, porque ese país es Sudáfrica, que pasa casi 9 horas y medias al día consumiendo pantallas. Nosotros pasamos 8 horas 45 minutos adelante de pantalla, como en este momento. ¿Sí? Toda esta hora seguramente que le dediquemos a esto, estamos mirando una pantalla. Esto indica que un argentino promedio, ¿sí? Obviamente promedio, si trabajamos en comunicación sabemos que estamos bastante más arriba que esta cifra y a veces bastante más arriba que esta cifra si contamos televisión, computadora, celular, ¿sí? Pasamos menos horas viendo lo real, viendo el ecosistema natural, ¿sí? Y pasamos más horas dentro del ecosistema de pantallas. Un ecosistema de pantallas que tiene dueños, tiene sus lógicas y que tiene sus ganadores y sus perdedores también, ¿sí?
Acá voy a aprovechar unos contenidos que mandó una amiga que está acá en el grupo, que me gusta porque en este nuevo ecosistema tenemos distintos nuevos actores y nuevos roles a cumplir, ¿sí? Y uno de esos roles es el del político influencer. Déjenme ver si por ahí va a ser mejor que comparta el video directamente. El político influencer es el político que es capaz de generar contenidos que generan un fuerte engagement y generan emoción en su audiencia. Vean el caso este, por supuesto, que seguramente todos la conocen, de la intendente de un fenómeno argentino, obviamente que es de exportación. A veces uno cree que hay que mirar Estados Unidos, pero la verdad que América Latina produce cosas muy interesantes a nivel comunicacional y sin duda el caso de la intendente de Tucumán es un caso para destacar. Buenos Aires, Marina, estamos acá con tu amiga en el paseo. Te mostré el paseo a Marina. Ya le mostré todo. Le mostré todo, perfecto. Bien. No te van a caer de ahí. Con los gemelos, ¿ves? Son parecidos, ustedes se hacen. Conviven. ¿Qué le has puesto? ¿Algún yuyo le has puesto? Todo lo de Córdoba. Los mejores salames. Manden salame. Me encanta que estén acá. Gracias por elegirnos. De la Pampa. De la Pampa. Yo venía a visitarnos a Tucumán. Seguimos TikTok, ¿no? Pregunta, ¿se escuchó el audio? Perfecto, genial. Bien. Y así como tenemos los políticos influencers, también tenemos los políticos avatares, ¿sí? Que son los políticos en los cuales se confunde el mundo de lo real con el mundo de la AI, eh, pero es algo que obviamente va a estar cada vez más presente, porque de hecho, obviamente este video es un poco extremo, lo voy a poner en volumen bajo porque es muy ruidoso. Este video es extremo en el sentido de que es muy clara el uso de la inteligencia artificial, afortunadamente, pero la verdad es que hay usos posibles de la inteligencia artificial que son sumamente válidos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la India, el actual presidente utilizó la inteligencia artificial para aparecer en múltiples videos hablando múltiples idiomas de las distintas etnias de la India. ¿Mm? Y esto obviamente genera debate de qué es real y qué no es real, ¿sí? Porque de última, si hay una concesión de la imagen y hay un uso, digamos, y a través de la inteligencia artificial se lo puede hacer hablar en distintos idiomas para llegar mejor a su audiencia, genera esto, por supuesto, un debate entre qué es lo real y qué es lo virtual y dónde trazar ese límite en la creación de contenidos para las redes sociales, ¿sí? Esto obviamente hay un código que se entiende y se decodifica de que está generado por la inteligencia artificial, pero obviamente tiene un impacto y tiene un relato político que tiene que ver con la actualidad y por lo tanto tiene un impacto también en el proceso de comunicación política. Bien. Y ahora vamos a ver, al tercer tipo de personajes de este ecosistema en el cual actualmente hoy estamos insertos, que es este mundo de pantalla, que es el político troll, ¿sí? Porque así como tenemos el político influencer, también tenemos el político troll. Y por más que sean, como dice Natalia Arbuete, cuentas oficiales, ¿sí? Cuando se comportan como troll, son troles, ¿sí? ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! Eso sí, para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo. ¡Pedazos de mierda! Bueno, esto es un político troll, ¿sí? Un político que tiene un código que funciona en las redes sociales, código hasta un punto ganador, pero sin duda es un personaje que es un troll, ¿sí? Técnicamente. Bien, estas lógicas, así de estos tres momentos distintos, también se traducen en un impacto en la comunicación, en la comunicación de crisis, ¿sí? Y yo sin detenerme mucho en esto, por la cuestión de tiempo, me gustaría un ejemplo puntual. Antes de la irrupción de los medios masivos de comunicación, las disputas sobre el honor, sobre la honra y sobre la reputación de una persona muchas veces se lidiaban con duelos, ¿sí? Una cosa es a muerte y otra cosa solamente herida, como este del de Irigoyen y Lisandro de la Torre, ¿sí? Un duelo de honor por una confrontación que hubo dentro del Partido Radical, 6 años después de haberse creado el Partido Radical, allá por el año 1800.
1875, 76, si no me equivoco. Fue un duelo en el cual no murió Lisandro Latorre, pero Lisandro Latorre salió más herido que Irigoyen. Y hubo varios ahí, personas muy destacadas de la época, como Larreta, Marcelo Otero Alvear y demás, que fueron testigos de este duelo. Y era la forma en la cual la élite lidiaba sus peleas discursivas, ¿sí? Porque, de hecho, pertenecer a la élite era haber participado alguna vez de un duelo, ¿sí? Porque realmente había algo por qué luchar, que era el apellido, era el buen nombre, era el honor y la reputación de una persona, ¿sí? En la época de los medios de comunicación, las disputas son disputas por narrativas. ¿Mm? Obviamente que los medios de comunicación no son, bueno, perdón, me olvidé decir que ese duelo de honor, el Estado argentino, en cuanto al sistema judicial, la causa es muy interesante porque la justicia no sabía qué hacer, si intervenía o no intervenía, ¿sí? Hasta qué punto debía intervenir o no debía intervenir, casi como si se tratara una cuestión de, hoy día podríamos decir, de un ataque mediático o ataque a la libertad de prensa, ¿sí? Las luchas por la narrativa contra los grandes medios de comunicación, ¿m? Y hoy día con el algoritmo, ¿sí? Lo que busca Milei no es convencer de que hay un medio de comunicación puntual que miente, engaña o manipula la verdad, sino que busca generar una emoción en la ciudadanía, ¿sí? Un odio. Básicamente busca generar odio y lo dice explícitamente, no odiamos lo suficiente, tenemos que odiar más, busca provocar una emoción. Y ya vamos terminando, Mariela, por el tema del horario, con esta idea de que si toda la política está mediada, es muy probable entonces que la política esté hackeada, ¿sí? Porque quien controla las pantallas, quien controla las redes, quien controla los medios, quien controla la comunicación, finalmente termina controlando la política. Y esto ha quedado explícito en los últimos debates de los últimos años, ¿sí? Con la aparición, por ejemplo, de True como una red social directamente creada por Trump. O sea, Trump fue censurado por Facebook, Twitter y Instagram. Entonces lo que hizo fue crear su propia red social y no se fue de ahí, sigue estando ahí, ¿sí? Así también la gente un poco molesta con la ideologización o la o el corrimiento a la derecha de X, que creó su propia red social, ¿no es cierto? El Blue Sky, que obviamente podríamos hablar bastante sobre Blue Sky, pero es obvio y es claro que estos grandes gestores de algoritmos, estos grandes gestores de las emociones en las redes sociales, juegan políticamente, ¿sí? No son neutrales, y por lo tanto, si la democracia se ejercita en un ecosistema digital, hay que empezar a pensar cuáles son los mecanismos de ciberseguridad que aplicamos para defender a nuestra democracia, ¿sí? Porque así como existen los black hats, ¿sí? Estos hackers, los hackers con fines maliciosos, o el white hat, o el grey hat, ¿no es cierto? Que son como un hacker ético, que podría ser Blue Sky, o un hacker intermedio, como podría ser Facebook, que a veces está a un lado, a veces se comporta éticamente, a veces no. Tenemos intrusos, los intruders, ¿sí? Como antes eran los outsiders. Y tenemos también targets de estos ataques, ¿sí? Como puede ser una persona, que puede ser un dispositivo móvil, un partido, que es una red de dispositivos, una red de móviles, ¿sí? O un país, que vendría a ser como un servidor, ¿sí? Y obviamente que no podemos decir que los países como servidores son seguros. De hecho, este mapita de acá fue de cómo Cambridge Analytica afectó procesos electorales, entre ellos el nuestro. De hecho, si ven el documental en Netflix van a ver que aparece Argentina como uno de los países en los cuales Cambridge Analytica jugó políticamente, ¿sí? Bueno, y de ahí hay obviamente millones de ejemplos, ¿sí? Para poner en alerta este riesgo que implica para la democracia, porque si hay un sistema que está realmente comprometido con estas cuestiones, es la democracia misma, ¿sí? Entonces es nuestra democracia. Bueno, muchas Gracias, gracias, Pablo. seguramente cerraremos después. Gracias. Y bueno, y ahí, gracias, excelente todo. Y ahí dejo un disparador o un eje. Como bien vos dijiste, la economía de la atención, y si esto se convierte en el nuevo capital político y qué se hace en este caso si se capitaliza esta atención en la esfera política y de qué manera. Bueno, le vamos a dar paso a Lucas. Antes les quiero aclarar a los oyentes que las preguntas y el debate lo vamos a hacer después de que expongamos todos. eh, para los que están levantando la mano, vamos a dejar que todos los expositores, dentro de los 10 minutos, por favor, nos cuenten lo que nos tienen para decir.
Le damos lugar a Lucas Raffo, que también es colega de ASACOP. Lucas es consultor eh, en político en ADOC, realiza una gestión integral en comunicación e investigación en el Observatorio Pulsar, que se los recomiendo, es muy bueno. A los que todavía no lo siguen o no lo encontraron, tienen investigaciones muy interesantes y su participación se centra en el último estudio que se publicó sobre conversación digital. Gracias, Lucas, por sumarte a esta charla y bueno, eh, adelante. Gracias, Mariela, gracias a todos por la oportunidad. Estoy muy contento de compartir este encuentro con ustedes y levanto un poco lo que comentaba Pablo recién, ¿no? Me parece que la idea, que también es el espíritu un poco de la presentación que voy a hacer a continuación, es de alguna manera problematizar, ¿no? Bueno, vamos a poner sobre la mesa cuestiones de las que estamos al tanto todo el tiempo y tratar de plantear buenas preguntas, inclusive desde la duda, ¿no? Perderle un poco de miedo a veces a tener dudas, a plantear interrogantes, a no estar seguros de lo que estamos viendo, sobre todo porque no solamente estamos cada vez más en pantalla, sino que estamos en un contexto cada vez más cambiante. Entonces, digo, me parece que estar siempre a tono con lo que va pasando y desde un lugar de reflexión y de duda, a mí me parece personalmente fundamental, ¿no? Es cierto, a veces los consultores tenemos que expresar seguridad, ¿no? Porque si no, no podemos hacer nuestro trabajo. Pero de alguna manera está bueno la cuestión de plantear algunas preguntas. Y en mi caso, me voy a concentrar más bien en la conversación política digital en Argentina, que es algo que en ADOC analizamos mes a mes. A veces hacemos algunos informes temáticos, como este que vamos a mostrar, sobre violencia política digital, y en algún punto es un informe que va a tener su continuación pronto, ¿no? Que estamos intentando sacar una segunda parte que sume análisis y problematización sobre las características de la conversación política digital, ¿no? Digo, salir un poco por ahí de los datos, de las métricas, de los KPIs y tratar de problematizar un poco sobre las características de esa conversación que se terminan trasladando al ejercicio de la política. Por lo tanto, como consultores nos impactan directamente, ¿no? La primera pregunta que se me ocurría para abrir un poco la discusión es cómo caracterizamos a la conversación política, ¿no? Si tuviésemos que ponerle una palabra a la conversación política actual, estoy seguro de que más allá de las respuestas variadas, coincidiríamos coincidiríamos en que es más violenta que hace unos años, que está polarizada, más polarizada que hace algunos años, eh, que se exacerba cada vez más. Es decir, no es una polarización estanca, sino que vemos que se va acelerando esa discusión. No es patrimonio solo de la Argentina esta característica. Y se usa, ¿no? Y separa esa discusión sobre lo que divide y no sobre lo que une. A mí me parece interesante esto porque cuando nosotros pensamos en democracia, pensamos en algunas cosas en las que pensábamos que como con las diferencias políticas estábamos de acuerdo, ¿no? Esta idea de, bueno, las vamos a dirimir de forma más o menos racional, con mecanismos más o menos establecidos y que todos respetamos, bueno, empezamos a encontrar que esas líneas se han corrido un poco, se han desdibujado, y ahí es donde ponemos la luz de alerta, ¿no? Eh, Ahora bien, a mí me parece interesante también que nos paremos sobre las características de la política, que quizás nos sirven para problematizar y, ¿por qué no?, para encontrar algunas soluciones a las características de la discusión política, ¿no? Quiero decir, la política es conflicto, ¿no? De alguna manera, es contradicción permanente. En muchas épocas de la historia, incluso en la Argentina, no hasta hace mucho tiempo, era violenta, ¿no? Digo, el consenso sobre la no violencia política es más bien reciente si agarramos el lapso histórico de la Argentina, ¿no? Sin embargo, lo que empezamos a ver es que discursivamente eso empieza a correrse. ¿Y qué hicimos nosotros en ADOC de alguna manera? Bueno, tratamos de decir con la herramienta digital con la que contamos, agarrar un pool de palabras y de términos que son comúnmente conocidas como insultos y dijimos, bueno, queremos ver qué hay acá adentro y cómo es, o hacer una radiografía de la conversación pública digital desde el costado de la violencia, ¿no? Y acá es donde yo me voy a parar para compartir. eh, Acá tengo que poner el permiso. Bueno, ahora las cosas que pasan. Perdón, esto es radio en vivo. Eh, ok, creo que no me deja. Lo que voy a hacer es pasar. Voy a salir y voy a volver a entrar. Les pido mil disculpas por esto, pero es una configuración que tengo que
que encarar para poder, a ver si me permite ahí. Ahí me permite, ¿no? Sí, ¿lo ven ahí? Sí, perfecto. Sí, ahí está Perfecto, perfecto. excelente. Yo voy a ir, son pocas diapositivas, me van a servir para el apoyo de la presentación, pero el primer punto de la conversación política es su agresividad. Y la pregunta que nos hacíamos en ADOC es si esto es parte, ¿no?, de esta batalla cultural, ¿no?, este concepto que está tan de moda en la actualidad, que simboliza de alguna manera la disputa política. Y nosotros agarramos desde octubre, ¿no? Perdón, miento, desde enero del 2023 hasta diciembre del 2024, agarramos todos estos términos, los metimos en la herramienta y analizamos a ver qué salía. Y nos dio este gráfico que ven acá, que no es otra cosa que la evolución del uso de insultos en redes. La cantidad de palabras es enorme. Este informe lo vamos a compartir luego para que puedan acceder también a la ficha técnica y vean, bueno, cómo construimos esta muestra y de qué manera nos paramos. Pero lo que nosotros encontramos acá es que hay una gran cantidad de insultos. Todo este número, toda esta línea que están acá son 23 millones de insultos que relevamos en esos 2 años. Que es un montón, digamos, ¿no? Existían insultos antes de la campaña electoral. Naturalmente, el pico del uso de insultos se da en este periodo entre octubre del 23 y abril del 24, campaña electoral, balotaje en el medio y comienzos del gobierno de Milei. Y el pico sigue siendo, o la cantidad de menciones sigue siendo alta luego de la campaña electoral. Y lo que vemos es que vemos un hombro, ¿no?, un poquitito más alto que el de antes de la campaña. Esto quiere decir, hay algo que quedó sedimentado, ¿no? Post elecciones, la conversación se mantuvo en niveles de mayor violencia verbal. Esto me parece interesante porque lo que nosotros vamos a traer acá, ¿no?, en la conversación es que es muy tentador decir la violencia política es patrimonio digital o conversacional, es patrimonio solo de una fuerza política. Y lo que queremos decir en realidad es que hay una dinámica, hay una lógica que tiene mucho que ver con lo que Pablo comentaba en la presentación anterior sobre la cuestión de la atención, sobre la cuestión de cómo funcionan los algoritmos, qué premian y qué dejan de premiar. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el conflicto exacerbado, corriendo cada vez más los límites para llamar la atención. Para hacer disgregar un poquito lo que venía diciendo, estamos hablando de que durante la campaña electoral, por ejemplo, teníamos 1.300 insultos por hora emitidos en las redes sociales. Estamos hablando de cuentas de configuración pública. Esto quiere decir que no tienen el candadito, dicho en términos más rudimentarios. Y cuando agarramos, ¿no?, los primeros meses de gestión, ¿no?, menos tiempo, ¿sí?, vemos efectivamente que el promedio, la cantidad ha aumentado, ¿no? El promedio que aparecía en el gráfico era más bajo, pero vemos mayor intensidad en el uso de insultos, ¿sí? Obviamente, al hacer más largo en el tiempo, eso lo que hacía es que los picos sean más bajos del gráfico anterior, pero la intensidad es más alta. Y la pregunta que surgía a partir de esto es si a partir del uso de insultos no estamos asistiendo a una estética política, a una forma de hacer política, que es premiada por el algoritmo, ¿no? Y lo que nosotros vemos acá es que efectivamente de parte del oficialismo hay una estética porque es una forma de establecer encuadres, una forma de dominar la conversación, una forma de elegir de qué se habla. Obviamente este estudio lo cortamos en diciembre del 24 porque es un informe que hicimos a principio de año que ahora estamos volviendo a retomar. Y nosotros lo que estamos empezando a ver ahora, que para terminar la presentación los voy a mostrar para matizar, vemos si esto sigue siendo redituable o no, pero ya no los voy a spoilear. Cuando nosotros hacemos un doble clic en los insultos, lo que empezamos a ver es, bueno, ¿quiénes fueron los destinatarios? Periodistas y políticos, ¿no? Acá aparecía un poco de vuelta, me agarro del último gráfico, de las últimas diapositivas que mostraba Pablo, cómo hay una disputa, cómo los periodistas son los principales destinatarios de los insultos. Me parece que esto también excede a las fuerzas políticas, digamos, ¿no? Y a los políticos también como receptores de estos insultos. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que la conversación violenta está metida, enquistada en la discusión política en general, ¿no? Donde tenemos periodistas y medios como principales protagonistas de esta discusión. Porque después cuando vamos a estudios de opinión más amplios, más grandes, como el que sacó Pulsar hace unos pocos días en el observatorio, vemos
que es un poco contradictorio, es decir, la conversación política digital está polarizada, pero la sociedad argentina no tanto. Digo, ¿no? Hay 1 de cada 2 argentinos que no se siente condicionado por la polarización, podría tener o un amigo o una pareja que piense diferente políticamente. Entonces decimos, bueno, ahí nos introduce la cuestión de la intensidad. Y acá se abre, para mí, ¿no? Hablamos de las características de la conversación política como una conversación primordialmente violenta, con una violencia que, si bien no alcanza la de los picos de la campaña electoral, que por naturaleza son momentos de disputa, de discusión más acalorada, pero nos deja un piso bastante alto luego de la campaña electoral, aparece la pregunta sobre si replicar es convalidar, y replicar no necesariamente es, de alguna manera, insultar. Muchas veces es reproducirlo, ¿no? Y empezamos a ver que cuando entrábamos en la conversación, que muchos de los insultos, de los usuarios que más insultos usaban, parecían los medios de comunicación. Y ahí decíamos, bueno, ¿qué está pasando acá? Aparece Javier Milei como el usuario, ¿no? Más insultos emite, de alguna manera, ¿no? Con más peso, pero aparecían los medios de comunicación. Ahí aparece Jorge Rial también un poco, pero... Y decíamos, bueno, ¿pero qué es esto? Porque diríamos, los medios no insultan, ¿no? Los que consumimos medios. Ahora bien, ahí empieza la pregunta por el replicar, por el amplificar. Inclusive en forma de cita, inclusive cuando los medios lo utilizan para alimentar los clics, ¿no? A sus portales. Bueno, decimos, acá hay algo, hay una lógica que se reproduce, porque si el insulto se emite, es amplificado, aún de forma neutral, entre comillas, pero quiero decir, es reproducido y alcanza clics y alcanza interacciones y más visualizaciones, el resto de los jugadores se empieza a preguntar si no tiene que copiar una lógica, y yo sé que acá la mayoría de los que hacemos consultoría nos hemos encontrado con esta pregunta de clientes, de amigos y de colegas, de, che, ¿no debería ser un poco más picante en Twitter? ¿No debería ver cómo llamo la atención? Bueno, tiene que ver mucho con esto, con esta lógica y con este replicar y amplificar, que no es inocuo, que tiene mucho que ver. Y la pregunta siguiente que aparecía es, bueno, ¿a quién están asociadas esas agresiones, no? Y acá es donde aparece la polarización política de forma muy clara y muy visible. Milei por un lado, CFK por el otro. Y esto es hasta diciembre del 24. Quiero decir, la polarización sigue vigente y se ha extremado con los sucesos de las últimas semanas. Pero de los 10 millones de insultos que agarramos en todo 2024, ya para sacar la elección, ¿no? Como un ámbito natural, para correr esa suciedad que por ahí nos da un contexto de alta polarización por naturaleza. Bueno, 1 millón de insultos vinculados a Milei, a modo de agresión o apoyo al presidente. 500.000 vinculados a CFK. El resto de los insultos, que estamos hablando de 8 millones y medio, que no es poco, aparecían repartidos, ¿no? En un montón de variantes, pero ninguna llegaba a estos dos personajes que concentraban, o que eran los dos más insultados, o sobre los cuales, ¿no? Se usa los insultos. Ahora bien, la pregunta que aparecía acá, ¿no? En ese momento, estamos hablando de diciembre del 24, uno podría decir pico de popularidad del presidente Milei, ¿no? Momentum de Milei, donde aparecía prácticamente indestructible, y donde parecía que no le entraba ninguna bala, y donde muchos nos preguntábamos si esta estética del insulto no mostraba señales de agotamiento. Bueno, lo que empezamos a encontrar en los últimos meses es efectivamente que hay señales de agotamiento. ¿Esto significa que esto va a dejar de pasar y que esto va a aventurar derrotas electorales? No, no lo sé, digo, pero me inclino más por el no. Lo que sí me parece interesante es ver hasta dónde se puede tirar la cuerda. Y esto sí es una pregunta interesante para hacernos desde este lugar, ¿no? Digo, a la hora de recomendar, pero también a la hora de leer los fenómenos, ¿no? ¿En qué momento ya deja de ser llamativo? En primer lugar, por la cantidad de menciones. Ahora voy a volver al sentimiento. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? La cantidad de menciones a Javier Milei por mes desde su asunción. ¿Qué encontramos nosotros? Que desde febrero del 2025 hay una tendencia de caída, contraponiéndolo con un 2024 donde había momentos de caída y de ascenso,
pero ahora lo que estamos viendo es que la caída es más sostenida en el tiempo. Hay un punto de inflexión que claramente es Davos, sumado a Libra, ¿no? Que no solamente repercute en una caída de menciones, sino también en un crecimiento del sentimiento negativo. Cuando nosotros agarramos la cantidad de menciones al presidente Milei, no solamente nos quedamos con la cantidad, sino que medimos el tono. Es decir, si están hechos en un tono negativo hacia el presidente o en un tono positivo hacia. Con esto medimos un poco la imagen digital. Y lo que vemos es que febrero no solamente es un punto de partida de la caída de menciones, sino que también es un aumento de negatividad y que sucesos positivos que se han ido dando, si se quiere, en estos últimos meses, no alcanzaron a compensar. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en el último informe mensual era también si, la anterior era si la disrupción nos llegaba a un momento de agotamiento, ¿no? Pero también es, bueno, cuando se agota la disrupción, aparecen las viejas recetas, que son la polarización política, en este caso el de Milei con Cristina Kirchner. Un negocio que les resulta a los dos, que es lo que veíamos en el último informe. ¿Qué queremos hacer a futuro con este informe? Bueno, seguir estudiándolo, porque lo que queremos ver en definitiva es cómo se comportan los usuarios. Es decir, no solamente analizar la cantidad de insultos y ver su evolución, sino también ver si hay comportamientos que se modifican de actores políticos existentes. Es decir, si hay políticos que se ven forzados a tomar esta estética del insulto para no perder el tren de la atención. Y esa pregunta, que no tiene respuesta, la estamos mirando todavía y queremos sacar alguna respuesta más o menos concluyente, me parece que es una buena pregunta para plantearse. En primer lugar, como para hacer un resumen, hay una conversación política digital que es más violenta, que está más polarizada, que se exacerba cada vez más, que se para sobre cosas que están en la política argentina hace bastante. Digo, la polarización política no es nueva, la polarización política entre peronismo y antiperonismo no es nueva, la violencia en el ejercicio de la política es algo que no es nuevo, que estuvo pausado, si se quiere, en los últimos 40 años, pero que, si nos vamos más atrás, la violencia era más la forma de dirimir que un mecanismo poco llamativo. Pero sí lo que nos parece interesante plantear es si esto que tanto beneficio le venía dando al gobierno, por lo menos hasta febrero de este año, bueno, sigue dándole o podemos acceder a un agotamiento. En el caso de Milei, pero también hay que matizar esa lectura, porque lo que vemos es actores mediáticos y políticos que se inclinan cada vez más por esta estética del insulto para no perder el tren de la atención. Obviamente después estamos abiertos a preguntas, quería ser un poco lo más rápido posible, y por otro lado, va a estar a disposición los dos informes que mencioné en este caso, luego de la charla, para que los tengan y para que podamos pelotear sobre eso. Gracias. Gracias, Lucas. A mí, y yo me quedo con algo. La audiencia del ciudadano real, ¿es activa o es pasiva, pero la genuina, digamos, ¿no? Y esta participación en redes genera realmente un empoderamiento real, o es solamente una viralización de un posteo o de una exclamación, digamos, ¿no? Es muy interesante ver si realmente el ciudadano está identificado con toda la conversación digital. Bueno, gracias, Lu. Le damos De paso nada. a Victoria. Le damos paso a Victoria. Victoria Cavia López es bancaria, pertenece a la Asociación Bancaria Seccional Trelew. Ella vive en Esquel, además de ser la secretaria adjunta alterna de un sindicato que no es menor para una mujer, es secretaria de género en la CGT Delegación Esquel. Victoria, ¿estás por ahí? No te veo, Vicky. Acá estoy. Buenas tardes a todos y a Eh, todas. Primero que nada, bueno, como lo dijo Mariela, en este caso gracias por invitarme a este espacio. Mi aporte al lado de estos dos grandes que acaban de hablar recién es a modo testimonial sobre los roles
que ocupo y que ocupamos actualmente dentro del gremio, nuestra mirada a nivel sindical. Y bueno, en este caso, como lo mencionó Mariela, ocupo un rol dentro de la bancaria como secretaria adjunta alterna, también como congresal nacional y acá en la CGT, en la Secretaría de Género de la Cordillera. Como bien dijo Mariela, nosotros estamos del otro lado, yo vivo en Esquel, del otro lado de la provincia de Chubut, y bueno, hoy es fundamental estas herramientas y plantearnos realmente si los sindicatos estamos en línea. Es muy fácil plantear esto, estamos en línea, sí, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos redes, replicamos información en grupos, creamos grupos, pero bueno, es la manera en la que hoy estamos en línea. ¿Cómo nosotros logramos mantenernos en línea y ayornarnos a esta nueva digital, a esta nueva arena digital? Hoy nosotros desde nuestro lado de la bancaria, orgullosamente lo digo, hemos logrado fundamentar y nuestra premisa es la transparencia y fundamentar cada paso que damos y cada decisión que se toma, y que cada afiliado nuestro, desde cualquier lugar recóndito de la Patagonia hasta el centro porteño, pueda entender cuáles son las medidas y los fundamentos de todas las acciones que toma nuestro gremio a nivel nacional. Que cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras tenga el acceso a esa herramienta de información, ¿no? Y cómo afectan estas herramientas de información en nuestros gremios, en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones. Hoy la bancaria, por ejemplo, tiene una fundación, la Fundación Bancar, que firma convenios y está en constante digamos, con el tema de digitalización para que todos puedan acceder, todos los afiliados puedan acceder a tener las herramientas necesarias para poder estar ayornados y reinventarnos en esta era que nos atañe, y garantizar con estas herramientas la sustentabilidad laboral y el progreso de cada uno de nosotros los trabajadores. También nosotros desde nuestra parte de género y de formar parte de distintas organizaciones, también lo que hacen las redes en este momento para visibilizar un montón de cuestiones de violencias y de situaciones en donde las redes se han convertido en ese lugar de escucha, de debate, de visibilización de un montón de cuestiones que bueno, como hablamos hoy, las redes forman parte de ser esa plaza pública o esas oficinas en donde nosotros nos juntábamos a debatir o a plantear ciertas problemáticas. Y bueno, hoy es necesario esto, es visibilizar de otra manera, y lo que permite esta era digital es, por ejemplo, unir las distancias. Gracias a esto nosotros podemos formar grupos de debate y estar en contacto constante con nuestras compañeras y compañeros de otros sectores. De hecho, hemos formado grupos de debate y podemos estar en constante, digamos, contacto con nuestras compañeras desde otro lado, y poder crear vínculos dentro de esta era digital, y poder seguir construyendo y debatiendo sobre todo todas las problemáticas que existen hoy en día. Así que bueno, también todo lo que visibiliza todas estas herramientas digitales que nos proporcionan todos los que son los protocolos y todo lo que podemos utilizar. Y bueno, ahí habla de todo lo que es el sindicalismo digital, cómo nosotros, lo complejo que es, y tomar sus pros y sus contras para poder utilizarlo de la mejor manera. Y bueno, qué importante que es que nosotros podamos acceder y tener las herramientas. Hoy la premisa fundamental de la fundación, por ejemplo, de la bancaria, es esto: que todos tengamos acceso a herramientas digitales y podamos formarnos. Hoy sin la formación y sin
sin la información y la formación quedamos obsoletos, quedamos afuera del sistema. Entonces está bueno que nos proporcionen estas herramientas para poder estar a la vanguardia de las problemáticas actuales y de todo lo que nos avasalla constantemente esta digitalización que va más adelantada que nosotros y que nos permite hoy poder ser centro de encuentro de un montón de cuestiones a tratar, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando un poco, como nos ha planteado esta charla, está bueno crear estos espacios, como estas situaciones, grupos de debate y todo, que nos permiten mantenernos en contacto y poder, ayornarnos a las nuevas maneras de comunicarnos y de hacer sindicalismo y de formar parte de organizaciones, de estar presentes en todas las organizaciones que nos podamos involucrar, ¿no? Yo soy una ferviente incitadora que formemos parte de todas las organizaciones y que estemos presentes de alguna manera. Y bueno, estas propuestas están buenas y son interesantes para poder seguir con nuestro labor diario y nuestras luchas que antes las hacíamos en las oficinas, en las plazas. Encontramos un nuevo universo, un nuevo paradigma para poder vincularnos, ¿no? Bueno, así que bienvenido sea estas nuevas tecnologías y que podamos seguir utilizando estos espacios para lograr nuestros objetivos. Así que bueno, gracias por invitarme. Desde ya Gracias, Vicky. alentar a todas las compañeras, veo que hay muchas, y bueno, que formemos parte, que nos animemos. Muchas veces, bueno, acá en la zona por suerte tengo compañeras que siempre estamos formando parte y que nos dejan y que nos dan ese lugar, que es importantísimo, y que se animen, que nosotros tenemos que poder formar parte e involucrarnos desde nuestro lado. Así que bueno, nada, gracias por invitarme y a seguir construyendo desde este lado, que está muy bueno. Gracias, Victoria. Y es valorable lo que hacen los sindicatos y los gremios ahora, sobre todo los que se involucran en el cambio de las estructuras tradicionales, como es el ejemplo de la bancaria, como hacemos, yo digo hacemos porque también lo hago junto a Victoria, desde las diferentes seccionales, nosotros, por ejemplo, en la seccional de Trelew, y cómo caminamos este trayecto y cómo nos involucramos en estas con estas nuevas herramientas digitales. Así que gracias, Vicky, por participar. Si querés quedarte, nos quedamos hasta el final para alguna pregunta que tenga alguna colega o algún participante de la reunión. Gracias, Vicky. Gracias. Bueno, seguimos en nuestro camino. No sé cómo vienen, si están todos bien, están aburridos. Ahora terminamos, nos faltan unos ponentes más y abrimos unas preguntas para los oradores. Ahora vamos con Carlos Pérez. Carlos es también un conocido de la vida, un compañero, un colega que quiero y admiro mucho. eh, es profesor de la universidad, de dos carreras, de licenciatura en ciencia política y de la carrera de abogacía. Y él nos va a hablar de el like, pero en la docencia universitaria. eh, Del like y cómo se convierte el like en un inicio de un debate más profundo dentro de lo que es la educación universitaria. Bueno, Carlos, no te veo acá arriba, ¿por dónde andás? Hola, 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 ¿me escuchan? Ah, está. Bueno, bienvenido, Acá estoy, Carlos. estaba atento escuchando. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Mariela, gracias por la invitación, a la gente de ASACOP, a todos los colegas y bueno, gente que está participando y por lo menos escuchando
a esta hora que ya es importante, ¿no? Tener concentrado gente escuchando es importante. A mí, obviamente, uno va pensando, un poco mi exposición es la idea de la encrucijada digital que se está teniendo a partir de estos diálogos que tenemos dentro de la universidad en los debates contemporáneos, pero propiamente escuché atentamente a todos mis colegas anteriormente, que me parecen precisos y creo que todo confluye. Nosotros vivimos dentro de una esfera completamente digital a partir de ahora y a partir de esta nueva idea de universidad y de pensamiento crítico, ¿no? Y cómo la comunicación, no solamente institucional, política y social, se va transformando, vamos hablando de una conversación digital totalmente constante. Y eso lo vemos dentro, al interior de las universidades, específicamente de las carreras. En mi caso me toca analizar y trabajar desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Ciencia Política, pero pensar un poco cómo vivimos, ¿no? Dentro de esta convergencia digital que es totalmente constante. Y yo que me permite un poco a los dos colegas que toma a Pablo y a Lucas retomar dos conceptos que me parecieron crucial, o por lo menos una de las cosas más importantes para retomar mi diálogo, que es el que planteó en principio Pablo, que se transforma el escenario del espacio público, ¿no? Todo el espacio privado se transforma en un gran espacio público y que dentro de la política, como decía Lucas, es la política del conflicto, ¿no? La política, ¿no? Es el conflicto constante. Y dentro de la universidad lo vemos a eso dentro de las definiciones y la interacción de las plataformas políticas e institucionales. ¿Cómo se da? ¿Cómo se piensa a partir no solamente del rol docente, sino del nuevo rol de los estudiantes, ¿no? Que estamos teniendo? Hoy, el 95% de los estudiantes son de la era digital y se transforma donde nosotros venimos, y esto es académicamente una discusión que se está dando hace mucho tiempo, pasamos de una universidad totalmente tradicional, que es la que tenemos, y la universidad tiene que pasar a ser una universidad de vanguardia y digital, y en ese traspaso, ¿no? Siempre existe ese vacío que lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se van transformando y van aumentando cada vez más, y las líneas de comunicación se profundizan tanto que las universidades no, y las carreras en especial no logran ayornarse a los espacios. Estamos teniendo, obviamente, prácticas del siglo XX con dinámicas del siglo XXI, y eso genera, ¿no? Un bache espacial dentro no solamente de la generación de la comunicación institucional de las universidades, del pensamiento crítico, sino también cómo se traslada eso al escenario público, ¿no? De los nuevos profesionales. Porque estamos hablando de carreras, ¿no? Que tienen salida laboral, que tienen una intervención directa con el territorio, como la comunicación política, la estrategia política, en una dinámica completamente diferente a las que se enseñan actualmente dentro de las universidades. Y ese es un espacio, me parece, en principio crítico de repensar y refundar una nueva forma de hacer universidad, ¿no? Y de entender los escenarios políticos, ¿no? De manera mucho más práctica. Entendemos que las reformulaciones de los planes de estudios son constantes cada 10 años en muchas universidades, pero no logra ayornarse directamente a el escenario, o por lo menos a la profesionalización de los sujetos en el campo y en el territorio. Ese es uno de los primeros conflictos que vamos teniendo, y esas tensiones entre comunicación y realidad que tiene la universidad y que tiene el sistema educativo en general. No estamos hablando solamente de universidad, sino muchas en eso. Porque también cambia, y como dijeron ya anteriormente los colegas, también va cambiando la forma en la que dialogamos, en la que dialogan los sujetos. Antes, nosotros queríamos saber algo, que hacíamos, buscábamos Google. La transformación de la era de Internet, ¿no? De entender una búsqueda, ¿no? Donde nosotros somos el sujeto que vamos a identificar lo que necesitamos, a la era de la inteligencia artificial. Estamos rompiendo, estamos pasando un paradigma nuevo, completamente nuevo, que lo han abordado los colegas anteriormente, de poder entender, y creo que fue Pablo, de poder entender esta nueva realidad. Lo que hoy nosotros podemos discernir, lo que es inteligencia artificial de lo que no lo es. Pero estamos transitando una era
en la cual en un momento no vamos a poder cotejar la realidad de lo virtual. Eso lo vemos en el escenario académico, ¿no? Totalmente, donde se está reconfigurando las nuevas formas y las nuevas prácticas, ¿no? Académicas. Cómo se evalúa, cómo se repiensa, cómo construimos un sujeto crítico, ¿no? Teniendo toda la información en manos. Antes, como decía, le preguntamos a Google y nosotros indagamos. Hoy la comunicación pasa a ser directa, nos brindan información precisa que nosotros requerimos, ¿no? El sujeto se transforma y va cambiando. Y como dicen, también el sesgo, aumenta el sesgo de información, pero también aumenta la polarización dentro de la comunicación política, ¿no? ¿Por qué? Porque los logaritmos ya se van fragmentando y me va direccionando automáticamente. Lo vimos, como lo mencioné anteriormente, dentro del caso de Cambridge Analytica, ¿no? Cómo se va direccionando en las campañas electorales, pero también eso va surgiendo dentro de las universidades. Me parece que estamos en un abismo de transformación, de pensar unas nuevas formas de hacer carrera y nuevas formas de carreras también. Me parece que lo que está sucediendo es que dentro del nuevo escenario existen las nuevas polarizaciones, ¿no? Y también las nuevas burbujas de filtro, ¿no? Que existen en cada uno de nuestros individuos y en cada una de nuestras esferas del escenario público. Pero también la comunicación no ha dado mucho, no ha dado la participación, no ha dado las nuevas formas de participación y redireccionamiento de los individuos. Ya nosotros no debatimos dentro del escenario académico, ¿no? Tenemos que innovar nuestras prácticas como docentes, sino también los estudiantes cambian el rol del sujeto. Antes ya deja de ser el docente que sabía todo o que impartía una clase magistral a ser un sujeto que interactúa con los estudiantes, que interactúa con las nuevas tecnologías y que también es interpelado directamente, ¿no? Con la información. Me parece que ese es uno de los paradigmas que se va rompiendo y que la universidad está dentro de ese andamiaje y se va construyendo. Me parece que uno de los puntos es la transmisión de conocimiento. ¿Cómo se transmite el conocimiento hoy? ¿No? El conocimiento dejó de ser ese conocimiento, si se quiere, de biblioteca, ¿no? Es un conocimiento, hoy pasa a ser un conocimiento digital, un conocimiento de habilidades, de poder entender cómo se transforma la comunicación y cómo son los nuevos actores dentro de los escenarios académicos. Tenemos otro sujeto, y este sujeto que nosotros estamos teniendo es totalmente dinámico, que se adapta a las nuevas tecnologías, que tiene otras reflexiones, que tiene otro espíritu crítico y que entienden, ¿no? De dinámicas sociales y dinámicas de prácticas de comunicación completamente diferente a lo que muchas veces en las cátedras y en las carreras vamos retrasados, ¿no? Cómo entender al nuevo sujeto y cómo generar las prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa? Hoy es la gran discusión dentro de los escenarios académicos, las nuevas transformaciones, las nuevas formas de evaluar a partir de la inteligencia artificial. Eso ha cambiado y está cambiando el escenario de las configuraciones, ¿no? De carreras a distancia, de carreras semipresenciales, de poder entender que la tecnología vino, ¿no? Para poder transformar todas las esferas de la realidad y de la vida social. Bueno, me parece que la universidad todavía estamos en un traspaso que no se logra adaptar. No se logra adaptar a ese escenario. Y me parece que, como todas las cosas, siempre las dinámicas sociales van transformando los escenarios públicos, en todos los sentidos. La forma que nos comunicamos directamente con los sujetos ha cambiado, ¿no? La forma, como decía Lucas ahí, la forma que el dirigente político que se transforma cambia. ¿Por qué? Porque hoy la relación de comunicación es directa con el electorado, totalmente directa, ¿no? No hay intermediarios, se ha borrado la intermediación de los sujetos como antes pasaba con otros actores. Ya los filtros no existen y eso va transformando el escenario cognitivo de los sujetos, me parece.
Y hay algo que quiero acentuar que me parece importante, es la desinformación. Me parece que la desinformación dentro de los planos no solamente interviene dentro del plano académico, sino dentro de todos los planos del escenario político, ¿no? Ya creo que citaron a Natalia Argüette y Ernesto Calvo, escribieron un muy lindo libro sobre el ejercicio de la comunicación y la polarización dentro de Twitter, por ejemplo. Cómo se da la polarización a partir del ejercicio de la comunicación. Pero me parece que dentro de este espíritu crítico de los sujetos y estudiantes de la universidad, está el ejercicio de la desinformación. ¿Cómo construyo, ¿no? Una idea a partir de datos fiables? De datos fiables. Hoy las inteligencias artificiales divagan mucho. Si eso, si no existe un chequeo, ¿no? Un análisis crítico de la situación, genera una confusión y claramente entramos en una discusión más profunda de qué escribo, lo que yo sé o lo que me dice, sin generar un velo, ¿no? de información o de análisis crítico. Ese es uno de los puntos que se transforma también en el sujeto, el análisis crítico. Yo creo que existe, se va modificando, pero se va transformando a partir de las nuevas tecnologías, y lo que nosotros tenemos que lograr es poder reinterpretar nuevamente a ese nuevo sujeto que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y obviamente construir también una ciudadanía totalmente digital, pero responsable de esto, que va a ser uno de los factores fundamentales a la hora de poder entender la relación que existe dentro del ámbito académico, ¿no? Específicamente dentro de las universidades. Eso se da. ¿Por qué? Porque el diseño del aprendizaje va a ir más allá de las aulas, se transforma, cambia, ¿no? Ya no tenemos ese sujeto que se sienta horas cursando, sino tenemos un sujeto que, es múltiple pantalla, ¿no? Repiensa los nuevos escenarios a partir de nuevas formas digitales en esto, y sí le dan una nueva experiencia. ¿Y qué pasa? Como decía los colegas, ese sujeto comparte muchas pantallas, ¿no? Se construye a partir de un ecosistema de pantallas que le dan nuevas prácticas sociales. Y me parece que ahí va a radicar un poco los desafíos y las brechas. Yo, en este principio, no le traigo ningún tipo de respuestas, ¿no? Para nada. Creo que hoy lo que nosotros tenemos son mayores interrogantes que esos interrogantes nos hacen preguntar cuáles pueden ser las nuevas formas y las nuevas prácticas a la hora no solamente de enseñar, sino a la hora de elaborar nuevos programas de estudios, de repensar las carreras y de repensar los nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros repensamos y estamos en elaboración de programas de estudios, de carreras, donde estamos atrás. Estamos rediseñando un programa de estudio para un mundo que existió hace 5 años, ¿no? Y donde las universidades no se pueden ayornar estructuralmente ni digitalmente a las nuevas eras. Y eso construye una tensión constante en la práctica profesional y en el desarrollo, ¿no? Del estudiante graduado que sale de la universidad a los espacios públicos, a la profesionalización, a las tareas, y se encuentra que hay un desfasaje. Hay un desfasaje entre la realidad y la educación. ¿Sí? Ahí estoy terminando la idea un poco. Y eso nos genera un gran desafío a la universidad y un gran desafío al pensamiento y a la forma de enseñar y a la forma de organizar las carreras, que se tiene que tener en cuenta en un diagrama futuro, me parece. Y con eso me parece que también hay que repensar lo que digo, es el nuevo rol docente y el nuevo pensamiento, ¿no? Cómo se transmite no solamente las ideas, sino cómo hacemos nosotros para que las carreras o las materias particularmente que damos tengan un pleno desarrollo profesional, ¿no? Con una práctica diaria en materia de comunicación y de entender las nuevas realidades en este escenario que está en constante transformación, me parece. No sé cuánto tengo. Si ya Sí, me ya pasé, estamos. perdone, hablo. Nos quedan dos colegas más y por favor que Gracias. estemos dentro de límites. Gracias, Carlos. Y bueno, acá
dejar este eje disparador con lo que nos contaba Carlos de nuestras experiencias en las universidades públicas sobre todo, y la gran diferencia que hay con las universidades privadas es cómo lo vivimos desde los alumnos y los docentes, si estamos preparados para enfrentar este tipo de herramientas y si tenemos acceso todos a este tipo de contenidos, a los cambios de hábito, que sin dudas somos todos los días, vivimos estos cambios de hábitos y nos tenemos que ayornar. Y además, cómo nosotros interactuamos socialmente dentro de la universidad. Así que es muy interesante lo que nos pasa a los docentes universitarios, sobre todo de las universidades públicas. Sigue anteúltima ponente Virginia Guevara. Gracias, Carlos. No sé si está Virginia en línea. Hola, hola. Virginia. Virginia es editora de política y negocios en La Voz del Interior, escribe sobre política local y nacional, es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene mucha trayectoria periodística y también es editora de la sección de Ciudadanos y redactora en múltiples secciones de El Diario La Voz. Acá compartimos para apoyar a Virginia un enlace que nos compartió y bueno, la escuchamos atentamente. Gracias, Virginia, por participar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Me escuchan bien? Bueno, eso que les están mostrando es una nota que da cuenta del inicio de un streaming que tenemos desde hace 2 semanas en La Voz del Interior, y yo vengo acá a contarles básicamente esa experiencia. Estamos todos pensando en cómo nos adaptamos y cómo sobrevivimos y hacemos mejor las cosas también. Ese es el objetivo. Les cuento un poquito de La Voz del Interior. Es el diario, ha sido desde hace décadas, el diario más importante de Córdoba, tiene 121 años. Hace ya desde 1997 que tenemos una versión digital que se llama lavoz.com.ar. Estamos a nivel nacional casi siempre entre los 10 y los 15 medios más importantes en cantidad de usuarios y en circulación digital, y también acumulamos un gran capital en los últimos años en redes sociales. Tenemos 1.600.000 seguidores en Facebook, casi 1 millón en Instagram, 1.300.000 en TikTok y 193.000 suscriptores de YouTube. Les cuento todo esto para que vayan pensando por qué llegamos al streaming. Ser un diario en pleno siglo XXI tiene todavía algunas cosas muy buenas que tienen que ver con la capacitación y profundidad de los periodistas. Tiene como límite, obviamente, sobrevivir en el universo digital. Pese a que la web es el sitio de referencia informativo más importante de la provincia de Córdoba, la parte audiovisual seguía siendo una pata renga para nosotros. Hace varios años tenemos un programa político que sale una vez por semana, se hace desde La Voz del Interior, y bueno, y desde hace unos 3 meses empezamos a aproximarnos a la conclusión de que el streaming podía ser un vehículo que conecte todas nuestras potencialidades. Y en eso estamos. Obviamente apunta también a darle mayor interactividad y mayor presencia a todos los protagonistas de la vida cordobesa. La Voz es un medio multiplataforma, pero además generalista, absolutamente generalista. Desarrolla otros productos de nicho, pero sigue siendo básicamente un medio generalista. Lo que en estas casi 3 semanas que llevamos con el streaming estamos viendo
es una total revolución de nuestra manera de trabajar, nos comprende a todos, no solo a los que participamos del streaming, sino a toda la redacción, porque se ha alterado por completo el ciclo informativo. Los diarios, por lo general, los sitios web por la mañana, nos alimentamos de lo que dicen las radios. Ahora tenemos nuestro propio espacio en vivo y desde ahí ya empieza un ciclo que va incorporando nuestra propia plataforma web, las redes sociales, todas, múltiples piezas por redes sociales. Hay enorme interacción tanto de los protagonistas como entre los medios informativos, y finalmente termina nuestro producto más tradicional, que ahora también es minoritario dentro de todo este ecosistema, que es el papel. Esto para nosotros significa la irrupción de un modo de trabajo completamente nuevo, pero quería contarles que también representa para nuestras fuentes, y entre ellos los políticos, los estados, las empresas, en primer lugar, una nueva manera de relacionarse con nosotros, porque rápidamente han comprendido que ese ciclo informativo se amplió y el interés por participar del streaming es enorme y nos sorprendió en estas 3 semanas que llevamos al aire. Creo que es un camino que recién estamos empezando. Nosotros somos el primer medio que pone a redactores de la gráfica frente a las cámaras y a hacer el producto audiovisual también. Intentamos que eso le dé a ese espacio mayor profundidad, y como además el streaming es un formato en el que muchos nos sentimos cómodos, también nos sirve para el periodismo en profundidad, luego para la pieza gráfica, luego para la pieza de redes sociales. Nos sirve a nosotros como medio y obviamente también logra una interacción entre las fuentes y los receptores que individualmente ningún otro medio tiene. Nuestro producto también se transmite a través de un cable. Trabajamos 4 horas en el streaming, también se transmite por televisión y además en una radio. O sea, hemos ganado sin una mega inversión tecnológica, esa es la otra realidad. Presencia multiplataforma plena, ahora sí. Bueno, después de 121 años de historia. Esto es lo que tengo para contarles. Lamento que no se haya podido pasar alguna partecita de audiovisual del producto en sí. Lo que estamos viendo acá es una repercusión de lo que fue pasando en una semana, nada más. Gracias, Virginia. No la pudimos cargar, no sé, ahora se ve que bajó Bueno, el pero pueden acceso. verlo Sí. en YouTube como La Voz en vivo y en la página web de La Voz todos los días de 7 a 11 en lavoz.com.ar. Virginia, me salió lo localista. Nosotros acá tenemos un diario que también está incursionando en streaming y lamentablemente no quisieron, me cansé de invitarlos y no quisieron, pero sí es uno de los, el título es streaming en la arena política digital y bueno, quedamos todos muy contentos con tu intervención y gracias porque tuviste esta generosidad de contarnos tu experiencia. Gracias, Virginia. No, a ustedes, los he escuchado Eh, atentamente, muy interesante. gracias. Bueno, seguimos con el último ponente que es Gonzalo Ferro. Gonzalo es funcionario de la Municipalidad de Tierra del Fuego. Ellos tienen su programa de streaming. Eh, no sé, Gonzalo, ¿estás por acá? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a Hola, todos. Gonzalo. Bueno, también muy amable por acompañarnos y él tiene, no sé, Nati, si vas a pasar vos o pasa Gonzalo, tiene unas placas para apoyar su Bien, ponencia y después, si lo hacemos brevemente, y después tenemos un par de preguntas para algún ponente, los que nos estén acompañando y ya los liberamos. Gracias por bien. seguir presentes.
Gracias. Asumo el desafío de ir último con la dificultad, el cansancio de todos, imagino ya. En primer lugar, les agradezco la oportunidad de participar. La mirada que tenemos para aportar tal vez no va desde lo académico, desde la investigación, desde el recorrido sindical o desde la mirada de un medio de comunicación como hasta ahora fueron las voces que se escucharon. Y me parece fantástico porque nos permite por ahí analizar un fenómeno o un campo de investigación y de práctica, en este caso desde la gestión pública, desde la política, desde un lugar que nos toca a nosotros, que es la responsabilidad de estar en gestión. Yo formo parte de la gestión municipal de la ciudad de Río Grande, el intendente es Martín Pérez. Asumimos esa gestión con una convicción en la cual los invito a pensar y a reflexionar, que tiene que ver con romper esa lógica centro Buenos Aires, periferia del resto del país, sino pensar el mapa bicontinental de la Argentina y ubicar a Río Grande a partir de ese mapa en el centro geográfico de la Argentina. Seguramente no somos ni el centro económico ni el centro político, pero sí el centro geográfico de la Argentina, y eso representa, bajo las condiciones que tenemos, una serie de potencialidades, de desafíos, de necesidades y de también oportunidades, ¿no? Río Grande tiene como potencialidad un polo tecnológico industrial muy importante, modelo en la región y en el mundo. Tenemos casas de estudios de nivel secundario, de carácter técnico, de nivel terciario, universidades también vinculadas a las ingenierías, a la programación, al desarrollo de software, a las artes audiovisuales, que significan de alguna manera una potencialidad en nuestro análisis, ¿no? Tenemos también una necesidad que es la necesidad de avanzar en la diversificación de nuestra economía y en lograr nuevas oportunidades de empleo a partir de nuevas actividades económicas. Y esto, de alguna manera, representa una oportunidad y una sinergia, ¿no? Esas condiciones y esas necesidades que avanzan hacia un desafío que tenemos como pueblo que tiene que ver en lograr un ejercicio pleno y efectivo de soberanía en el Atlántico Sur y fundamentalmente de cara a Malvinas, que forma parte de nuestra provincia de Tierra del Fuego. En esto entendemos que la economía del conocimiento es un camino de oportunidades que tenemos para desarrollar en Río Grande a partir de esas condiciones. Y la producción audiovisual y como subespecie el streaming, de alguna manera es una rama de esas oportunidades que queremos lograr. A partir de ahí definimos el streaming en términos de política pública en dos planos. Un primer plano que tiene que ver con pensar el streaming como un puente en la comunicación gubernamental, que ahí vamos a avanzar en la presentación, y por otro lado, en pensar al streaming como un campo también de profesionalización de esos perfiles jóvenes, muchos de corte digital, de esta era digital, ¿no? Que están buscando esas nuevas oportunidades. Y en esto contar como experiencia que tenemos un centro de formación, un espacio tecnológico con un laboratorio de producción audiovisual, con una sala de streaming totalmente equipada, no solo para la producción propia del municipio, sino también para poder desarrollar esa academia profesionalizante que tenemos con los perfiles que se dedican a estas artes y que nos permite también de manera equitativa darle la misma oportunidad de acceder a esta tecnología y de formarse y de poder ejercerla como práctica, ¿no? Al streaming, a muchos jóvenes de la ciudad que tal vez no tienen, en el contexto en el que atravesamos en términos económicos, esa cuestión resuelta en sus hogares o en sus contextos, ¿no? Y luego, digo, yendo concretamente a la presentación, el streaming como puente para la comunicación gubernamental. Nosotros como municipio nos consolidamos una estrategia de comunicación digital en distintos planos, fundamentalmente redes sociales, las tradicionales, Facebook, Instagram, nuevas redes, veo hace un tiempo esta parte como TikTok, veíamos la experiencia que contaba Pablo, que es disruptiva de la intendente de Tucumán, y asumimos también avanzar en un campo que tal vez para la política o para la cosa pública queda lejano, cuando uno quiere avanzar y asume el desafío, despierta ciertos temores porque le es en algún punto ajeno, que tiene que ver con la producción y la transmisión de contenidos en vivo o vía streaming, ¿no? Utilizando un canal propio del municipio que es Río Grande de Ciudad Tecnológica, RGA, es el canal de YouTube que tenemos, y que nos ha permitido de alguna manera lograr
una cierta, digamos, una cierta cantidad de elementos que para nosotros, en términos de gestión pública, son positivos. Primero, democratizar la palabra, ¿no? Poder democratizar la palabra y de alguna manera en tiempos donde se denosta la política, se denosta el Estado, se ejerce violencia simbólica, violencia verbal, de arriba hacia abajo. Hoy cuando contaba Pablo también, digo, la definición del político troll, digo, y uno analiza eso, hay una demanda ahí también de transparentar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la administración del Estado. Y para nosotros esta experiencia, en términos de streaming del municipio de Río Grande, nos ha permitido, y ahora les voy a desarrollar algunos ejemplos o casos testigos de esto, nos ha permitido democratizar la palabra, transparentar la gestión, modernizar la gestión, ¿no? Modernizar la gestión, que es tal vez un desafío cuando hablamos de un Estado presente que algunas veces queda como una especie de consigna vacía. Nosotros la tratamos de completar a partir de un Estado moderno, eficiente, con capacidad de respuesta, responsable en términos fiscales. Y esta herramienta del streaming también nos ha permitido de alguna manera ganar en horizontalidad con la comunidad, ganar en espontaneidad a la hora de comunicar y demostrar lo que se hace, ganar en humanización del contenido de la gestión pública, de las acciones, actividades, eventos de relevancia que tiene el municipio de Río Grande. Y esto de modernizar, transparentar, democratizar, horizontalizar, ganar en espontaneidad y en humanización de los contenidos públicos de la gestión, nos ha permitido también ganar en cercanía, ¿no? Y construir un municipio de cercanía, porque las audiencias que vamos construyendo en los streaming que hacemos pasan de alguna manera por una definición que uno ve porque se ve, ¿no? Uno consume un streaming porque de alguna manera refleja lo que uno es, que en los contenidos que no son de la arena de lo político o de la gestión pública, de alguna manera se termina logrando eso en términos de diversidad, de frescura, de espontaneidad. Y también nos ha permitido, de alguna manera, nacionalizar a Río Grande y nacionalizar las causas que tiene Río Grande, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con la defensa de nuestro polo tecnológico industrial, que para nosotros es centralmente la actividad económica que genera trabajo y que sostiene el desarrollo de Tierra del Fuego y fundamentalmente de la zona norte de Río Grande. Promover la economía del conocimiento como ese campo de oportunidades y avanzar en términos de soberanía nacional, ¿no? Y en esto, recién ahí cuando van pasando las diapositivas, se van mostrando experiencias de actividades de relevancia que hemos podido transmitir vía streaming. Ahora, digo, una es el Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas que lleva adelante Río Grande IT. Otro es un curso de formadores de prevención de suicidio que lo hemos nacionalizado. Otro tiene que ver con una actividad que hicimos unas jornadas con la OIT de promoción del empleo con apoyo, ¿no? De la accesibilidad. El Festival Nacional del Encendido del Árbol, que ahí justamente están llegando, el año pasado alrededor de 60.000 personas lo pudieron disfrutar en vivo y en directo al recital de los Palmeras en el Festival del Encendido del Árbol, pero que de alguna manera puso en escena Río Grande y se nacionalizó con una transmisión en streaming que levantó el canal Crónica TV y que se hizo y que se popularizó. Experiencias vinculadas a los flagelos de esta ciudadanía digital que estamos tratando de construir fundamentalmente con el problema de las apuestas online y de las plataformas digitales de apuestas. Y ahí, digo, el desafío de vincularnos con actores de ese ecosistema del streaming, de carácter local y también de carácter nacional. Digo, de carácter local, primero a partir de lo que hacemos en el espacio tecnológico, ir identificando esos actores, por ejemplo, 3 Medios, que es un canal de stream que hay en Río Grande, o Urbox, que es otro canal que tiene gran relevancia acá en la ciudad y que están gestionados, administrados y llevados adelante por jóvenes de nuestra ciudad, que en muchos casos se han formado en el espacio tecnológico, y también con actores o canales de stream de carácter nacional como Brindis TV, como Estratosfera,
Yendo al caso testigo que le quiero contar, que es la vigilia por Malvinas. Río Grande, por ley nacional, es la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. En Río Grande se vive la cuestión de la soberanía de una manera muy particular, nos sensibiliza mucho como pueblo, y en la semana previa al 2 de abril y la noche previa al 2 de abril se lleva adelante una actividad muy importante que es la vigilia por Malvinas, organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas. Y esta última vigilia, la de este año 2025, vivimos una experiencia con un streaming durante toda la jornada hasta las 00 que sonó la alarma del centro de veteranos junto con bomberos y que anunció, digo, la llegada del 2 de abril y el discurso de todos los años de los veteranos de Malvina, pero que de alguna manera logró juntar, conjugar, sintetizar esa sinergia que yo les decía al comienzo que tenemos como desafío, ¿no? Que primero pasa por promover la economía del conocimiento y sus distintas ramas, en este caso la producción audiovisual o el streaming, poniendo en valor lo local, la capacidad que tenemos en términos de materia gris, de perfiles formados, de unidades académicas que promueven eso, y de un municipio con una agenda presente que lo impulsa y que invierte en términos de recursos en esto, en defensa tal vez de lo que nosotros decimos, nuestro polo tecnológico y todas las capacidades que podemos desarrollar vinculadas a esto para poder ampliar nuestra capacidad económica y nuestra capacidad de generar nuevos oficios, nuevos empleos, vincularlo con nuestra identidad que tiene que ver centralmente con la cuestión de la soberanía y Malvinas, y poner, digo, a nivel nacional una cuestión que para nosotros es muy importante, en un contexto también, debo decir, donde la mirada que hay a nivel nacional es sesgada y ha sucedido que en este último tiempo el propio presidente cuando visitó Tierra del Fuego para encontrarse con el agregado militar de los Estados Unidos para la región latinoamericana, digo, con mucha tranquilidad asumió la exigencia de poner acá una base militar estadounidense o de habilitar un radar británico que está intrusando en nuestra ciudad vecina de Tolwyn. Digo, cuestiones que nos han movilizado como pueblo y que de alguna manera en la agenda pública que nosotros promovemos y defendemos está, digo, esta defensa. Y hemos logrado en esta transmisión del streaming por Malvinas una visualización de 60.000 personas que para un pueblo de Río Grande de 120.000 habitantes que nos hayan visualizado desde a lo largo y ancho de la Argentina y del mundo, nos ha parecido fantástico y una gran experiencia. Y lo cuento como caso testigo porque de alguna manera la invitación es a pensar que estos campos que a la política o a la gestión pública les quedan lejanos por temores, por desconocimiento, por un montón de factores, son campos que hay que explorar, ¿no? Que hay que explorar, que hay que avanzar y que nos permiten esto, construir un municipio de cercanía, que nos permiten promover causas que para nosotros son centrales y que nos representan, que nos permiten lograr nuevas capacidades en términos productivos, en términos económicos y nuevos empleos. Así que digo, el streaming, como para cerrar, entendiendo digo, la necesidad de ser sintético en esta hora, el streaming para nosotros es una política que conecta la gestión con la comunidad y con el territorio. Es una forma de construir una ciudadanía activa, de construir identidad como pueblo. Y en este caso, el último ejemplo es de reafirmar nuestra soberanía. Y sobre todo es una forma de gobernar comunicando, ¿no? Con apertura, con transparencia y con una mirada y un horizonte de futuro. Digo, ahora quedo abierto a compartir miradas, ideas, discusiones, pero a modo de síntesis es esa por ahí el aporte, la experiencia que en estos últimos años hemos logrado consolidar en relación al streaming, que era el aporte que nos invitaron a hacer desde el municipio de Río Grande, desde la gestión pública, desde el Estado municipal. Muchas gracias. Buenísimo, y la verdad que súper valorable todo el trabajo que hacen y realmente cómo utilizan esta herramienta para comunicar en esta interacción digital. Me encantó todo lo que nos contaste y me parece que es acá donde el Estado informa, donde el Estado es un actor político que sirve para comunicar y, bueno, y afrontar todos los desafíos nuevos con respecto a lo que es la arena digital.
Bien, si No les sé, parece, luego les hago llegar un documento que sintetiza o muestra en números, en métricas, el comportamiento que han tenido las redes y fundamentalmente las transmisiones que hemos hecho en YouTube y en Twitch, que también transmitimos en esa plataforma, bien. y después cómo algunos fragmentos de esas transmisiones han logrado un grado de viralización en redes sociales como Twitter o X y TikTok, que también digo ha generado una repercusión y que tiene que ver con esto. Miren, yo les propongo, la verdad que se hizo largo y están todos los, todos los colegas ya son menos cuarto. Si les parece a los participantes, si quieren trasladarnos las ideas o las inquietudes por redes sociales o mismo por las redes de ASACOP y compartimos con permiso de ellos el material que nos brindaron. Así ya nos podemos liberar todos y seguramente vamos a proponer otro encuentro más para seguir esta charla. Y desde ya, muchas gracias por la participación de todos y bueno, esto, nos comprometemos a seguir la conversación por nuestras redes sociales. ¿Están todos de acuerdo? ¿Les parece bien? Eh, para dar por finalizado y bueno, liberarlos y desde ya agradecerles a todos por el compromiso y por quedarse hasta el último momento. Quedo a disposición y gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Saludos a Lucas. todos. Gracias, Pablo, Carlos, Chao, gracias. Gonzalo, Vicky, Saludos, todos, Gracias por la Virginia. propuesta. un Muchas gusto. gracias. Gracias por participar. Igualmente a todos. Todos Muy los respetuosos de compañeros todos. de la Hasta zona. luego, un abrazo. Chao, saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.